Bueno, buenos días a la gente que se está conectando en el continente americano. Buenas tardes acá en Europa. Es un gusto tenerlos nuevamente en esta serie de webinarios sobre la crisis de la democracia en Centroamérica. Como hay alguna gente nueva y hay bastantes estudiantes de El Salvador, me gustaría contextualizar esto, ¿no? El tema de los webinarios. Estos webinarios forman parte de una de las actividades de un proyecto que está desarrollando de manera conjunta la Universidad Complutense de Madrid a través del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, la Universidad Loyola, Andalucía y sus institutos de investigación, ¿no? Fundación ETEA. Y es un proyecto financiado por AECID, por la Cooperación Española. El objetivo de este proyecto es analizar la crisis de la democracia en Centroamérica y la crisis más integral que hay en la región desde hace rato, en el contexto de la gran tendencia mundial, ¿no? Sobre el deterioro democrático que hay en el mundo. En ese sentido, uno de los consensos que han emergido en las discusiones que hemos tenido en los últimos meses es que en realidad el mundo pasa por una crisis de la democracia donde el concepto y el valor de la democracia se ha devaluado muchísimo, junto con otros temas. Este proyecto lo que intenta es tratar de entender la crisis, de caracterizarla, de ver cuáles son las especificidades que asume esta crisis en Centroamérica y en cada uno de los países, dado que los países son diferentes, con matrices de poder diferentes, con sistemas económicos diferentes, etcétera. En ese sentido, nos interesa hacer el análisis comparativo. En una primera fase de los webinarios, los estamos dedicando al análisis justamente de los países y los actores principales. En el primer seminario, el webinario, ya fue sobre el rol de la respuesta de Estados Unidos ante la crisis democrática en Centroamérica. El segundo webinario fue sobre la crisis de la democracia en Guatemala y posibles soluciones en ese país tan complejo. Ahora el análisis lo estamos dedicando a El Salvador y Nicaragua, y en los próximos dos webinarios vamos a dedicar el análisis al cuarto a dos países, Costa Rica y Panamá, y para cerrar este ciclo de los primeros 6 webinarios con el caso de Honduras. A partir del segundo semestre vamos a comenzar entonces ya no a hacer el análisis por país, sino que hacer un análisis de de temas sustantivos vinculados con la crisis democrática. Y la base para esos webinarios van a ser estudios de corto plazo que se están haciendo, working paper, que están haciendo miembros de la red ICA, y que obviamente la idea es compartirlos con ustedes. Al final de lo que se trata es de generar nuevo conocimiento y de crear nuevas narrativas para ayudar a solucionar esta crisis de democrática. Como digo, es una crisis mundial que se expresa de una manera muy concreta en Centroamérica. Hoy tenemos entonces el estudio comparativo, el análisis comparativo del caso de los regímenes políticos de El Salvador y Nicaragua. Para ello tenemos a 3 personas integrantes de la red que conocen bastante bien la región y algunos de ellos conocen a profundidad algunos de los países. Vamos a comenzar, como siempre, la dinámica es la misma. Hay en este caso, 3 ponencias de un máximo de 15 minutos cada uno, donde cada ponente va a plantear sus ideas, sus visiones, sus hipótesis, y luego de las presentaciones vamos a entrar al debate con los asistentes, que para nosotros en realidad es una parte sustantiva también el intercambio y hacer una reflexión sustantiva. Vamos a comenzar entonces con Jenny Pierce. Jenny Pierce es profesora visitante del London School of Economics. Uh, tiene, ha estado trabajando por mucho tiempo en el instituto, pero también en la Universidad de Bradford. Ha sido también profesora investigadora en el Centro de América Latina de LSE, y ella me gusta que en su página dice que se define como
antropologista de la paz, lo cual nos parece importante en estos tiempos. Pero además, su objeto de estudio de Jenny en realidad es el estudio comparado y ha trabajado muchísimo en los terrenos de América Latina, ¿no? Actualmente está trabajando en Colombia, pero en Centroamérica ha trabajado mucho con actores locales, el tema de la inseguridad, el tema de la, de los actores territoriales, etcétera, el tema de las élites, por supuesto. Entonces tenemos a Jenny que seguramente nos va a dar una perspectiva política estructural de esos dos casos. Así que Jenny, adelante, por favor, tienes 15 minutos. Gracias y muchas gracias por la invitación. Y me parece muy importante esta discusión de hoy. Uy, perdón, tengo un problema con mi... Ah, ¿qué pasa? Perdón. Bueno, primero quería Ya. simplemente dar un recuerdo y homenaje a José Luis Rocha, un nicaragüense, académico y sociólogo que ha hecho un gran aporte al debate de hoy, ¿no? Y yo quería recordarle porque murió muy joven, demasiado joven en Guatemala el año pasado. Bueno, solamente para empezar ahí. Bueno, me gustó mucho el título de hoy, ¿no? Modalidades del autoritarismo, porque creo que hay un viraje autoritario en muchas partes del mundo hoy en día, ¿no? Y un rechazo a los asumidos políticos del occidente liberal, que ha dominado desde la fin del Segunda Guerra Mundial, en competencia con comunismo, pero con la derrota del fascismo. Y yo creo que este viraje al autoritarismo global está escapando nuestra capacidad académica e intelectual de conceptualizarlo. Hay un fenómeno que está creciendo en el mundo que todavía no hemos captado suficiente. Y precisamente parte de esto es la variedad de modalidades que reflejan historias contextuales y no una ideológica compartida, y un mundo en transición económicamente y geopolíticamente. Y puedo pedir a la gente que está manejando la cosa de la lista de gente participando, ¿se puede moverlo? Porque me hace imposible ver una parte de mi presentación. No sé si es posible. ¿No? Claro, Alicia Sí, es que cubre parte de la pantalla. Jenny, creo que no te entendí. ¿Qué es exactamente lo que estás pidiendo? Sí, es que yo que movas tengo en la derecha de mi pantalla una lista de todas las participantes y entonces no Sí, veo pero todo la pantalla. ¿le aparece una cruz a la derecha? Sí, bueno, una lista de nombres. Sí, pues seleccione la cruz. En esa Le lista hay una tiene, cruz a la derecha le para tiene que dar quitar. usted para quitarlo. Sí, sí, ¿Ahora sí. le desapareció? No, todavía no. No, Es que no. nosotros vemos justo la presentación bien en la Ah, pantalla. sí, en mi. Ahí está, ahí Ah, ahorita. Ok. no, todavía no. Bueno, voy a tratar de avanzar sin ver una parte. Pero en Perdón. el lado derecho de los participantes hay uno, apretá y ahí se te va a desaparecer toda la lista. Sí, es raro, no sé. Bueno, Ok. pero para seguir, ¿no? Sí. Bueno, el punto es que aunque hay una diversidad de modalidades, hay también algunos hilos. Y yo creo que una de las tareas nuestras es cuáles son los hilos. Bueno, tomando una región, Centroamérica, con sus 6 países, las diferencias son muy grandes en su dirección políticos. Y El Salvador y Nicaragua, yo diría, tienen diferencias bastante grandes en la dirección en que se van. Pero no es el único momento en la historia de marcadas diferencias en los procesos políticos de Centroamérica. Muchos pusieron a Centroamérica en un cajón simple en la Guerra Fría, aunque el carácter de las luchas sociales y políticas entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua se diferenciaron muchísimo. Y yo voy a empezar con eso y realmente no voy a tomar mucho tiempo a ir al pasado, pero es simplemente que yo viví este proceso
en los 70 y 80 del siglo pasado. Y entonces quería un poco recordar, ¿no? De qué aprendí de estas diferencias entre Nicaragua y El Salvador, sobre todo, que podría ser de interés en lo que pasa ahora. Y sobre todo, yo quería plantear una palabra, contingencia. Es mi palabra favorita, contingency en inglés. Es no caer en la idea de inevitabilidad de este viraje autoritario y más bien pensar críticamente en los factores que lo han hecho posible. Y la segunda cosa que voy a plantear en mis 15 minutos es que quiero enfatizar algunos factores en las modalidades particulares del autoritarismo en Nicaragua y El Salvador hoy en día y que nos hacen difícil captar las lógicas de lo que está pasando. Y parte de estas lógicas son justamente el momento global que estamos viviendo y su impacto sobre las posibilidades en Centroamérica. Bueno, voy a empezar entonces con esta parte histórica. Y llamé esta sección El pasado no es historia, porque es el título de un documental que hicimos con los campesinos de Chalatenango en El Salvador, que fue de construir una historia desde su memoria, para justamente asegurar que su historia está captado en cómo se entiende la historia de El Salvador. Yo, por la primera vez, estuve en El Salvador en 78, hace mucho tiempo, y iba a ir a Nicaragua el 79, pero Somoza bombardeó a Managua y claro, cerraron el aeropuerto. Todo el mundo pensaba que había estado allí en Managua, pero no. Pero yo pasé mucho tiempo en los 80 en Nicaragua y El Salvador. Y no podemos olvidar la gran lucha en los dos países por un cambio político, social y económico. Pero una lucha muy diferente en los dos países. En El Salvador, una lucha social, una movilización social del pueblo. En Nicaragua, una revolución del ejército sandinista, ¿no? Y yo creo que esta diferencia marca algo que yo quiero captar en mis primeras reflexiones. Mi hipótesis, y es para discutir, ¿no? Realmente, pero mi hipótesis de mis experiencias, en el caso de El Salvador, es la forma en que la lógica de la revolución fue reemplazado por la lógica de la guerra, impactó muchísimo el futuro del país. Yo viví eso en 84, cuando estaba con los campesinos de Chalatenango construyendo su propio poder popular local. Quiero recordar eso porque fue una democracia local de campesinos analfabetos en el medio del bombardeo y invasiones del ejército, muy impactado por la teología de la liberación junto con ideas de la izquierda, pero estos campesinos encontraron su agencia y yo viví que fue una agencia para una democracia. Y yo nunca quiero olvidar eso. En Nicaragua fue un proceso muy diferente, por eso tomar los dos países así es muy interesante para mí. Allá en Nicaragua la revolución no fue hecho por un movimiento social, ¿no? Fue hecho por el ejército sandinista revolucionario, ¿no? Después de la revolución y su éxito en 79, sí empezaron a construirse organizaciones sociales de mujeres, por ejemplo, algo muy importante. Pero los sandinistas trataron de captar estos movimientos para ser un base para su movimiento. Y yo creo que esta diferencia, ¿no?, entre un proceso en El Salvador que tenía sus propios movimientos sociales, aunque la lógica de revolución al final se tradujo en una lógica de guerra, en Nicaragua fue siempre un movimiento bajo los intentos de los sandinistas de controlarlo. Y yo creo que eso para mí es muy importante reconocer porque no se reconoce mucho este proceso en Nicaragua y aún en el momento de los 80, cuando estuve allá, había muchas expectativas de Nicaragua, que iba a ser de Europa, de todo el mundo, ¿no? Que iba a ser una revolución importantísima global. Entonces tenemos que preguntarnos exactamente qué pasó con eso. Y mi hipótesis es que tiene mucho que ver que al final de cuentas
no había espacio para que la democracia pudiera crecer dentro de la población. El Salvador se trató de hacerlo, pero al final el acuerdo de paz en El Salvador no incluyó esta población que habían luchado por esta revolución democrática. Al mismo tiempo que las élites en El Salvador ya se habían cocinado un proyecto de su modernización, su cambio hacia una élite mucho más con inversiones en muchas otras cosas, que hay gente acá, incluso Alex Segovia, que conoce esta historia muy bien. Y entonces yo creo que algo se pasó para que la población salvadoreña no podía realmente moldear la democracia de la posguerra y de la paz. En Nicaragua había también este intento de los liderazgos sandinistas de controlar estos procesos y impedir que una organización autónoma podría tener un papel en el momento después de la guerra de las contras y toda la presión, obviamente, de los Estados Unidos sobre Nicaragua. Pero cuando llegó al fin de la Guerra Fría, etcétera, realmente las sandinistas perdió la elección, ¿no? Entonces hay que preguntar, ¿no? ¿Por qué pasó eso, ¿no? Y por qué al final de cuentas no tenían una base para realmente hacer posible el desarrollo de la revolución? Porque la revolución no había profundizado las reformas, como la reforma agraria, ¿no? Y realmente y llegado a incluir la población indígena y de la costa. Bueno, ahora vamos al presente y las dos modalidades, porque estoy planteando que tal vez hay algo en esta historia que es relevante para el presente. Bueno, sabemos otra vez desde la parte histórica que presidente Ortega, tiene muchos antecedentes de pragmatismo y búsqueda de intereses propios, con el apoyo de su mujer, Rosario Murillo. Rosario es interesante mencionar, es un poeta con intereses en comunicación cultural. Este punto de la comunicación y el autoritarismo me parece un punto muy interesante, obviamente muy relevante a El Salvador. Juntos, ¿no? Ortega y su mujer lograron reactivar el proyecto sandinista orteguista con el pacto con las élites y alemán y con la iglesia, ¿no? En 2006. Y también usó el apoyo económico de Venezuela cuando el precio de petróleo seguía alto para mantener su base, ¿no? En Nicaragua, un base con los programas sociales y obviamente usó también la plata para el enriquecimiento propio. Sabemos bastante de eso, creo. Pero se lo hizo más difícil aprovechar de esta posibilidad de fuentes económicas cuando se terminó con lo que pasó en Venezuela. Y las protestas de 2018 mostraron que había una generación de hijos de sandinistas, y este es el libro de José Luis Rocha, que es muy importante sobre justamente estos hijos de sandinistas que participaron en estas protestas y rechazaron la forma de gobernar de Ortega, ¿no? Pero desde aquel entonces, con la crisis económica y con esta crisis con la ciudadanía que no podía garantizar su apoyo, Ortega ha tomado esta ruta muy represivo en una situación económicamente mucho más débil y un proyecto muy totalitario en el sentido real, interviniendo en la prensa, el sistema de educación, la salud, y sabemos también que ha usado tortura, ha encarcelado, usado el exilio, y entonces ha sido realmente una represión muy duro. Tiene también un grupo paramilitar, parece que anda buscando disidentes realmente y persiguiendo a los sandinistas. Acaba de echar del país Judy Butler, una amiga mía que ha sido muy importante en traducir varios documentos y en la revista Envío. Y ahora está atacando Ortega, su hermano, Humberto mismo. Entonces, este uso de la represión y el totalitarismo es un autoritarismo y además muy dinástico de Ortega.
¿no? Y aunque hay sectores de la izquierda que siguen pensando que como es antioccidente, debe ser alguien del progresista, yo no creo que hay ninguna evidencia de nada progresista en Nicaragua, pero es interesante que este autoritarismo todavía no, algunos sectores no lo vean. Pero dentro de la población de Nicaragua, yo creo que hay mucho más cuestionamiento que había antes. Lo que también ha hecho Ortega es jugar este punto global, ¿no? Ya cambió su apoyo a Taiwán para su apoyo a China. Entonces ya la geopolítica juega un papel en el autoritarismo, con él buscando apoyo financiero que le podría ayudar cuando está bastante aislado. No parece todavía que China está apoyándole en la forma económica que busca, pero se necesita eso. Bueno, y en El Salvador, ¿cuál es la diferencia, no? Bukele ha jugado, como sabemos bien, ustedes saben bien, la carta de la seguridad, ¿no? Y también una carta de antiélite y antiliberal, aunque yo no creo que es antilibertario. Vuelvo a este tema en un momento. Hay algo muy raro pasando en el mundo, que es el auge del libertarianismo, que no es lo mismo que el liberalismo, pero que tiene una parte muy autoritario, ¿no? Y entonces es muy interesante pensar si es o no una dirección a dónde va presidente Bukele. Bueno, la carta de seguridad que ha jugado Bukele es muy real, es muy real. Yo he estado en varios de San Salvador, yo entiendo cómo ha vivido la gente, las maras, ¿no? Pero lo que ha hecho, yo creo que es totalmente inaceptable para tratar el problema, pero también en términos de lo que está pasando con los jóvenes, muchos de los cuales no han estado involucrados en nada y nadie tiene un juicio, entonces es realmente una crisis en toda la idea de derechos humanos, pero en eso Bukele está antiliberal. Entonces está tratando de construir lo que llamo yo una ciudadanía autoritaria y para apoyar este manera de direccionar el país. Y también yo creo que realmente esta carta antiélite es muy interesante porque ahora parece que las élites un poco están distanciándose del autoritarismo de Nicaragua, aunque lo apoyaron al principio. En El Salvador yo no sé realmente, no he hecho esta investigación, ¿no? Si las élites están apoyándole, ah, sabemos que Bukele sufrió un rechazo de las élites clásicas de El Salvador por ser de la Palestina, ¿no? Cristiano. Y entonces este antielitismo, pero es un tema bastante complejo que hay que discutir más. Pero Eh, yo creo que... Jenny, si puedes ir cerrando, por favor. Gracias. Sí, 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 perfecto, sí. Espera un momentito, voy a ver dónde voy para cerrar. Bueno, solamente rapidito, en este momento Sí. Bukele cambia la institucionalidad y reprime selectivamente y con gran crueldad. Se conecta, sin embargo, con la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía en El Salvador que ha vivido un gran zozobra en muchos sentidos, la historia de la guerra y la historia de las violencias urbanas de la posguerra, ¿no? Ofrece un autoritarismo electoral, pero no creo que es el totalitarismo todavía de lo que pasa en Nicaragua. Y hay una distinción y además el performance de Bukele es muy diferente a lo de Ortega. Entonces yo creo que tenemos que tomar en cuenta, bueno, si o no uno va a sobrevivir por largo tiempo o va a ser transitorio. Y por eso que yo sigo hablando del pasado para ver si hay contingent moments, momentos de contingencia donde no se puede decir que es inevitable algo. Dos autoritarismos construidos en base de intentos de democratizar sus países por medio de revoluciones. Eso para mí es una de las conclusiones, ¿no? ¿Qué aprendemos de lo que pasó con estos intentos revolucionarios democráticos, ¿no? Para que al final, unas décadas después, tenemos estos autoritarismos.
Había momentos, sin embargo, contingentes en los dos países, cuando la población se organizaron para la revolución en El Salvador y post-revolución en Nicaragua. Pero con estos intentos de control sandinista hacen una distinción en los dos países. Con todas las dificultades de la nueva economía neoliberal de los 90, no fue tan fácil mantener el progreso democrático más allá de elecciones en los dos países. Entonces, yo creo que tenemos autoritarismos distintos en un momento en que el autoritarismo tiene su momento global, pero no quiero dejar mis palabras diciendo que es inevitable. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Seguramente has levantado puntos importantísimos y me alegro y te pido realmente, y me congratulo de que hayas podido recuperar el pasado, ¿no? Se nos olvida, a veces caemos en mucho análisis coyuntural cuando en realidad esto tiene una dimensión estructural histórica que hay que recuperarla. Muchas gracias. Ahora pasaríamos con Manuel. Manuel Meléndez, él es estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard, salvadoreño de nacimiento, en el Departamento de Gobierno, y ha estado muy activo en los últimos tiempos haciendo análisis sobre El Salvador, Guatemala, está bastante metido. Manuel ha escrito mucho, y su tesis doctoral la está haciendo sobre los intentos deliberados de organizaciones criminales para influir en las elecciones, básicamente en México, El Salvador, México, Guatemala y otro país centroamericano. Entonces, Manuel, por favor, adelante. Gracias, Alex, y gracias, Jenny. Me pareció brillante la presentación. Un saludo especial a los que nos acompañan desde la UCA. Un saludo, quisiera poder estar por allá. Yo pues, les mando un saludo aquí desde Guate. Yo creo que yo no me voy a extender mucho. Irónicamente, Jenny habló muy bien del pasado. Yo quiero hablar un poco del futuro y más o menos cómo podrán ir evolucionando estos regímenes, particularmente en El Salvador, con alguna mirada hacia Nicaragua. No estoy seguro que vaya a decir algo particularmente brillante. No tengo una bola de cristal y los dos son regímenes que por el momento parecen ser estables. Pero por lo menos quiero poner algunas ideas en la mesa que después podemos ir practicando. Entonces, el punto de partida para mí es algo muy parecido a lo que dijo Jenny, casi al final, quizás en otras palabras. Los regímenes de El Salvador y Nicaragua, dentro de la taxonomía de regímenes de la ciencia política, los dos son no democráticos, pero sí son regímenes cualitativamente distintos. En Nicaragua sí estamos hablando de un régimen autoritario, a puras, en este caso un régimen personalista. Y en El Salvador estamos hablando de un régimen híbrido, y yo lo calificaría como un autoritarismo competitivo. Es un régimen donde en papel, existen las instituciones democráticas. Algunas de estas instituciones funcionan en la práctica, ¿no? Acaba de haber una elección, la gente compitió en esa elección, la gente fue a votar, los votos parece que se contaron, ¿no? La mayoría parece que se contaron. Y lo que lo distingue de una democracia, por supuesto, es que los actores que están en el poder cambian las reglas a su favor, capturan a los árbitros y van rearmando y van inclinando el tablero, la cancha política y electoral a su favor. Pero, ¿por qué comienzo con esta diferencia que puede sonar como bien, no sé, bien abstracta? Porque creo que una de las preguntas que nos estamos haciendo muchos, por lo menos los que estudiamos El Salvador, es ¿qué tan posible es que Nicaragua sea el futuro de El Salvador? ¿No? Esta es una pregunta que aparece casi en todos los paneles y las entrevistas en las que he participado. Y eso es a lo que quiero, eso es en lo que me quiero detener un poco, ¿no? ¿Qué tan probable es que el régimen salvadoreño se endurezca y que comencemos a ver el tipo de represión más totalitaria, represión política totalitaria que vemos en Nicaragua?
Creo que hay una especie de consenso entre los que nos dedicamos a hablar del caso salvadoreño, que va más o menos así. En este momento, Bukele está volando en cuanto a su popularidad. No tiene la necesidad de hacer cosas como la que hace Daniel Ortega. No tiene la necesidad de ir a buscar a su hermano, meterlo preso, de exiliar a un montón de personas, aunque lo ha hecho. Pero el consenso dice, aquí va a haber un momento en el que esa popularidad o se va a desplomar o por lo menos va a regresar, digamos, a la tierra. Y parece que Bukele tiene todas las piezas en su lugar para que cuando eso suceda pueda comenzar a endurecer ese régimen y a tomar acciones más represivas y más totalitarias. Es importante decirlo, no ha sido tan represivo como podría ser, dada la capacidad institucional, coerciva y política que tiene. Por lo general, el escenario que muchos platicamos tiene que ver con la economía, ¿no? Tiene problemas serios fiscales, económicos. Él mismo ha dicho que lo que la seguridad fue para su primer gobierno, la economía va a ser para su segundo gobierno. Y es un tema que a muchos nos parece mucho más complicado, no se puede resolver a través de la mano dura, no se puede declarar un régimen de excepción económico. Entonces, ese es, digamos, el temor. Es una lógica que tiene mucho sentido. Lo que quisiera recordar, que a veces se nos olvida, especialmente cuando vemos a una persona que parece un poco invencible, como Bukele, es que tomar un giro represivo como el que tomó Ortega en el 2018 tiene costos muy importantes, ¿no? Las ventajas de reprimir para mantenerse en el poder son obvias, son evidentes, no las tengo que repasar, pero tienen costos más importantes, también tienen costos importantes. Y creo que esos costos le importan más a Bukele que lo que le importaba en ese momento, digamos, a Ortega. Costos, por ejemplo, en cuanto a la reputación internacional. Creo que este es un presidente que es muy pragmático en lo internacional, pero que además personalmente le importa muchísimo su imagen, no solo como una herramienta política, que sí le importa como una herramienta política, pero también personalmente le importa muchísimo lo que piensa la comunidad internacional sobre él y sobre su gobierno. Creo que lo ve como un pilar fundamental del proyecto que está construyendo. Una cosa es tomar medidas represivas contra pandilleros o personas acusadas de ser pandilleros o pandilleras. Eso se gana aplausos de toda la derecha internacional, o por lo menos la extrema derecha internacional. Otra cosa es hacer una movida a la Ortega, llegar a una plaza y empezar a dispararle a un montón de estudiantes. O empezar a mandar exiliados y desterrados a 200 personas. A lo que voy es que no me queda totalmente claro que la reacción de Bukele a, digamos, una crisis de popularidad sea irse del lado de la represión. No se puede descartar, pero creo que es algo que tenemos que discutir con un poco más de cuidado para entender a dónde va a llegar este régimen. Por eso lo quiero poner sobre la mesa. Ahora, un factor que puede irle dando forma a eso, creo que tiene que ver con las estrategias que utiliza la oposición. Y en este momento hablar de oposición en El Salvador es algo un poco irónico, porque la oposición está tan débil, cualquiera podría decir que las estrategias de la oposición realmente no importan mucho. Pero recordemos, me estoy imaginando un momento, no sé cuándo, en un año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, donde Bukele esté más debilitado políticamente y sí haya ya un movimiento de oposición, ya sea popular, institucional, partidario, como sea. Pensando en esa pregunta y en cómo las estrategias de una posible oposición van a irle dando forma a la respuesta y a la evolución del régimen, me parece increíblemente útil el trabajo de Laura Gamboa. Laura Gamboa es una politóloga colombiana brillante que ha escrito un libro buenísimo sobre cómo las estrategias de oposiciones democráticas en Venezuela y Colombia fueron dándole forma a las reacciones del régimen. Y cómo unas estrategias, irónicamente, fueron consolidando el autoritarismo en Venezuela y cómo ayudaron a evitar el autoritarismo en Colombia. Bueno,
La tesis principal, y que me parece muy acertada, por ejemplo, en el caso nicaragüense, es que podemos pensar en las estrategias de oposición, digamos, en dos dimensiones. Una es si sus objetivos son moderados o radicales. Y aquí significa, ¿qué está pidiendo la oposición? Una oposición radical diría que se vaya este gobierno, aquí no hay punto medio. Una oposición radical diría, Daniel Ortega, esta no es una mesa de negociación, esta es una mesa para asegurar su salida. Esa es una posición radical. Esa es la primera dimensión. Una posición moderada diría, no estamos de acuerdo con esta ley, con este decreto. No estamos tratando de sacar a la fuerza a Daniel Ortega, pero queremos que dé vuelta atrás a X, Y, Z. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con las formas. Gamboa hace esta distinción entre estrategias institucionales y estrategias extrainstitucionales. Las estrategias institucionales son, utilizo elecciones, cortes, asamblea legislativa, todas las instituciones, todas las cosas que están escritas en la ley para poder hacer la oposición a un gobierno. Las extrainstitucionales prácticamente tienen que ver con la movilización, con salir a las calles. Lo que Gamboa nos dice es que las estrategias extrainstitucionales y radicales suelen ser un tiro por la culata. Es decir, cuando yo le estoy haciendo oposición a un régimen autoritario, salir a las calles y decir que se vaya este dictador es una estrategia muy, muy peligrosa porque le da al dictador, hace dos cosas. Primero, es una crisis existencial para el dictador. Eso significa que es más posible que responda con represión. Y segundo, le permite al dictador justificar la represión. Y dicen, miren, estos terroristas que están en la plaza quemando llantas, que están queriendo romper el orden constitucional, y así se protege ante cualquier crítica a la hora de reprimir. Esa no es una mala lectura de lo que pasó en Nicaragua en el 2018. Y aquí no estoy haciendo, no estoy diciendo, no estoy tratando de hacer un punto moral o ético o de justicia, ¿no? Sino estratégico y de cómo responden los dictadores ante una posición democrática. Entonces me parece que si yo estuviera dedicándome a construir una oposición democrática en El Salvador, trataría de enfocarme en métodos de oposición institucional y en métodos de oposición que pueden ser extrainstitucionales, pueden llevar un aspecto de movilización social, pero esos mecanismos no deben de ser radicales. Y eso es una cosa bien fea de decir para algunas personas. A mí no es algo que me causa alegría. Estoy tratando de verlo fríamente como un juego estratégico. Entonces, a lo que voy, pueden comprar todo lo que acabo de decir o no. Les puede parecer asqueroso, está bien, y lo podemos debatir. Pero lo que voy es que sí creo que las acciones y las estrategias de una actual o eventual oposición al régimen de Bukele puede tener una gran incidencia en cómo evoluciona el régimen y si se termina endureciendo como se endureció en Nicaragua. Vale la pena mencionar brevemente, esto se nos olvida, en el 2017, en las encuestas, el gobierno de Ortega todavía aparecía con el 67% de la aprobación. Un año después, tenía el 25%. Después que pasaron muchas cosas. Pero lo que voy a decir es que esas cosas pueden cambiar muy rápido, que pueden ser muy impredecibles. Ok, quiero decir dos cosas más brevemente y me callo. Aquí hay dos actores claves que nada más los quiero poner en la mesa, porque quiero que los discutamos. Estados Unidos y élites económicas. No puedo dejar de aprovechar a Alex y a otras personas que están acá. Entonces, estos dos actores van a jugar un rol crucial en lo que pasa en El Salvador y lo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua están jugando un rol, creo que más limitado en este momento, en parte porque ya pasó el momento en el que podían jugar un rol importante. La política de Estados Unidos hacia El Salvador, y la vemos en una perspectiva de recuperar la democracia o proteger lo poco que queda de democracia,
es una política totalmente lamentable e ineficiente, que puede volverse mucho más lamentable y mucho más ineficiente a partir de noviembre, o bueno, realmente a partir de enero. Entonces, para bien o para mal, la persona que esté en la Casa Blanca a partir de enero también puede jugar un papel importante en cómo van evolucionando estos regímenes. Segundo es el tema de élites económicas. Aquí creo que también hay un parecido entre El Salvador y Nicaragua muy interesante, por razones quizás diferentes, algunas similares. En El Salvador, una mezcla de miedo, de pragmatismo, de lo que sea, como uno le quiera llamar, hay un acomodamiento, ¿no? Hay un acomodamiento que lo podemos hablar en más detalle. Y eso es exactamente, vuelvo, quizás por razones un poco distintas, pero es exactamente lo que sucede en Nicaragua. Hasta que es demasiado tarde para que las élites económicas reaccionen y hagan algo. Entonces esos dos sectores creo que los tenemos que discutir más. Los dejo ahí, ya veo una mano, me parece brillante. Lo último que voy a decir es sobre Nicaragua. Si nos vamos, digamos, a un clásico de la transitología, el trabajo de Geddes, que nos dice, miren, hay regímenes autoritarios, hay de tres tipos. Hay regímenes autoritarios personalistas, regímenes autoritarios en base a partidos políticos y regímenes autoritarios militares. Y nos dicen, los regímenes personalistas suelen morir bajo dos condiciones. La primera son problemas de relevo, ¿no? ¿Qué sucede cuando el líder personalista desaparece? Ya sea porque se murió, se fue, no sé, encontró a Dios, lo que sea. En Nicaragua uno podría pensar que el régimen ya está preparado para esa contingencia, pero me parece que no va a ser tan sencillo. Creo que podría haber un conflicto interesante, digamos, entre Rosario y su hijo. Eso no lo podemos descartar. Creo que podría haber un conflicto interesante entre otros cuadros que están un poco más abajo en el momento de transición. Entonces, las experiencias con regímenes personalistas nos dicen que aun cuando parece que esto ya está arreglado, esos momentos de relevo son críticos. Hay oportunidades para cambiar el régimen. Y la segunda situación, donde suelen cambiar estos regímenes personalistas, es cuando hay un colapso económico. No cuando hay una crisis económica, cuando hay un colapso económico. ¿Por qué? Porque los regímenes personalistas nadie gobierna solo, ¿no? Nadie gobierna ni siquiera solo con su familia. Hay que mantener un grupo interior que ayuda a gobernar, a mantener el poder. Por lo general, esos personajes esencialmente responden a intereses pragmáticos, léase intereses económicos particulares. Y lo que nos dice la literatura es que cuando hay un verdadero colapso económico, cuando ni siquiera hay dinero para pagarle el sobresueldo o la cuota de siempre a este jefe militar y a este otro jefe militar y a este jefe de la policía, en esos momentos se debilitan y tambalean esos opiniones personales. Entonces esos son como dos momentos que habría que tener en mente. O para ponerlo de otra forma, creo que si va a haber ni siquiera transición democrática en Nicaragua, pero si va a haber un colapso del régimen actual en Nicaragua, que por el momento se ve muy estable, probablemente sería como resultado de uno de esos dos momentos, ya sea una crisis de relevo o un colapso económico. Y no deseo ninguna de las dos cosas, no deseo ciertamente un colapso económico en Nicaragua, para nada, pero si lo vemos pragmáticamente, me parece que estas son como las dos condiciones que podrían acercarnos a un cambio de régimen. Entonces, como dije al principio, solo quería poner un montón de ideas ahí. He dicho un par de cosas que pueden ser controversiales, pero es para que las podamos discutir, y podamos ir avanzando. Gracias. No, gracias a vos, Manuel. Realmente has planteado temas efectivamente controversiales y ideas arriesgadas, pero de eso justamente se trata estos eventos, ¿no? Acá es difícil que alguien tenga la razón total, y justamente lo que se trata es una reflexión seria,
y que nos permita entender qué pasa en estos países. Ahora vamos a terminar esta fase con la intervención de Salvador Martí. Salvador Martí es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Girona y miembro del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona. Es doctor en Ciencias Políticas y la Administración. Ha sido profesor visitante y docente investigador en muchos países, tanto de Europa como de América Latina, y sus áreas de interés, digamos, son la política comparada, procesos de democratización en América Latina, y ha trabajado bastante Salvador, el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Ha escrito mucho anterior y últimamente ha estado muy activo escribiendo sobre El Salvador. Así que, Salvador Martí, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Además, saludo, bueno, a mucha de la gente conectada. Veo que somos bastantes. Y por lo tanto, tanto a Manuel como a Jenny, a Alex y bueno, nada, como siempre, un placer. Cuando Alex me dijo, ¿no?, que me invitaba a hacer alguna reflexión sobre el tema de autoritarismos hoy, ¿no?, en Centroamérica, ¿no? Apunté, llevo apuntando ideas, ¿no?, sobre qué significa hablar sobre este tema ahora, ¿no? Intentaré ser más o menos breve, no ocupar más allá de 20 minutos, pero ah, mi, mi, mi punto de partida es que hemos llegado hace pocos años, ¿sí?, a un sitio en el que no pensábamos no pensábamos ver. Es decir, yo soy de esa generación, que ya tengo unos años, que cuando hice el doctorado, trabajamos toda la literatura de transiciones desde regímenes autoritarios hacia democracias, ¿sí? Por lo tanto, leímos la trilogía clásica de O'Donnell, Smither, Whitehead, ¿verdad? Que eran reflexiones que venían en gran medida de toda la literatura neobeberiana, ¿no?, que viene con Juan José Linz, ¿no?, en un libro que era premonitorio, ¿no?, que era el tema de la caída, la quiebra de las democracias, ¿no? Ese fue el libro en base al cual se inspiraron posteriormente O'Donnell, Smither y Whitehead para hacer, ¿no?, el tema de las transiciones. Y de ahí apareció todo lo que se llamó transitología. No vamos a hablar de la literatura porque es inmensa, ¿no? Salín, Estepa, Morlino, todo el mundo, ¿no? Y eso es con lo que yo empecé a trabajar, ¿verdad? Y empezamos trabajando el sur de Europa, luego América Latina, luego Centroamérica, luego este de Europa. Y yo fui de los que me quedé un poquito en América Central, ¿verdad? Luego también hice hacia otros lados, México sobre todo, pero en América Central yo es uno de los espacios donde me quedé. Y una parte de la literatura era esta, y otra parte era una literatura diferente, porque toda esta literatura no terminaba de casar para América Central. ¿No? América Central, que casi todos los libros eran sobre redemocratización, ¿sí? En cambio, América Central, con la excepción, ¿no?, de la excepción tica, y luego digamos, las pequeñas primaveras democráticas, ¿no?, como el caso guatemalteco, ¿no?, que es una década, ¿no? En principio no casaban porque no eran redemocratización, ¿verdad? Habían elementos diferentes. Y estos elementos diferentes nos hicieron reflexionar sobre las diferencias que había en ese proceso de cambio político desde regímenes autoritarios hacia regímenes democráticos, que a diferencia de América Latina tenía algunos componentes muy singulares, ¿no? Uno es que venían estos regímenes en gran medida, procedían de sistemas políticos muy violentos, ¿no? Y ahí leímos, ¿no?, ya literatura específica de la región, ¿no? El clásico, uno de los artículos clásicos chiquitos, pero que hicieron fortuna, es el de Enrique Valoira sobre los regímenes despóticos reaccionarios, ¿verdad? Pero luego leímos a Víctor Bulmer Thomas, leímos básicamente de Alberto Torres Rivas y buena parte de todos estos trabajos, ¿no? Básicamente las grandes diferencias es que no había redemocratización, sino era democratización ex novo.
Uno, es muy importante. Por lo tanto, no había una, para decirlo así, no era como Argentina o como Chile o, si me apuran, como Colombia. Colombia es un caso singular, o como Uruguay, ¿verdad? Donde habían periodos democráticos que luego se interrumpían, sino que era empezar a trabajar de nuevo en otro tipo de juego en el que los actores no tenían demasiado, no tenían demasiado, no tenían experiencia, pero en gran medida tampoco tenían querencia, porque si las élites autoritarias y militares hubieran preferido un régimen autoritario, pero que no pudieron conquistarlo a través de la victoria militar, y probablemente a los que se oponían, la mayoría que se oponían a estos órdenes autoritarios, eran sobre todo élites guerrilleras, revolucionarias, que como first choice no era la democracia, sino la revolución. Por lo tanto, llegan unas democracias en unos países en los que no hay tradición previa, no hay una cultura política previa, pero tampoco, digamos, es un régimen especialmente deseado. Es básicamente el de second best choice, ¿no? Y por lo tanto, yo siempre digo que nacieron unas democracias sin demasiado cariño, ¿sí? Es decir, bueno, a regañadientes, ¿no? Llegan las democracias y está Arena y está El Salvador, pero evidentemente Arena y Salvador no vienen de dos formaciones de partidos políticos, viene de una guerrilla y en gran medida de una plataforma paramilitar, para decirlo así, ¿no? Pero podríamos pensar también una cosa semejante, ¿no? Es decir, en el fondo, con la gran excepción de la uno de Violeta Chamorro, los liberales en Nicaragua tenían un antecedente somocista, mientras que el Frente Sandinista tenía un antecedente como revolución, como guerrilla. Y el caso guatemalteco es un caso muy singular porque no se terminaron articulando realmente un sistema de partidos, ¿no? Sino que fueron, digamos, es un poquito más complejo. Pero esto nos da una medida de la fragilidad en que nacieron las democracias. Y nacieron por acuerdos de paz, ¿sí? Esto también es muy importante. Pero eran unos acuerdos de paz que hicieron algo así como un pacto fundacional, a pesar de que las elecciones ya habían precedido a este pacto fundacional. Es más, las elecciones del 94, que son las elecciones del siglo en El Salvador, son unas elecciones del siglo porque todo el mundo participa, pero previamente, tanto la Constitución como las elecciones habían funcionado antiguamente como elecciones, para decirlo así, autoritarias o limitadas, ¿no? Algo semejante en Nicaragua, porque si bien el año 90 es una elección fundacional, el año 84 había habido elecciones. El caso guatemalteco, digamos, después de los acuerdos de paz, ¿no? En 92-94, las elecciones empiezan a ser abiertas. Lo que pasa es que ahí la debilidad de la oposición es tan manifiesta que es muy difícil pensar que se democratizó del todo el sistema político, ¿sí? Por lo tanto, los actores que actúan en ellos no son actores que perciban como, digamos, el juego político democrático, las arenas democráticas, son algo que les tenga un especial interés, sino que sobre todo son unos juegos en base a los cuales se miden, ¿sí? Y intentan, digamos, mantener ciertos equilibrios, pero con una vocación, para decirlo así, bastante, para decirlo así, con poco fair play y bastante reptiliano, ¿no? Y la otra historia que es muy importante es que estas democracias, además de estas condicionantes, nacen porque hay una voluntad real de la comunidad internacional, de que terminen unas guerras, que terminen los conflictos, que son los conflictos de fin de la Guerra Fría, y que por lo tanto significan, para decirlo así, terminar, cerrar una escena bélica que ya es anodina, porque evidentemente ha caído el muro de Berlín y por lo tanto nadie le interesa continuar metiendo dinero en armamento y en ejércitos, y las comunidades internacionales, desde Contadora hasta Esquipulas, pero luego todas las cooperaciones internacionales, desde la sueca hasta la norteamericana, empujan que haya democratización. Por lo tanto, tenemos también un espíritu de los tiempos que avanza hacia este espacio. Esto nos da, para decirlo así, unos sistemas políticos que van a ser unas democracias relativamente frágiles, ¿no? Unas democracias relativamente frágiles que tienen que convivir con una herencia, digamos, una herencia cultural del enfrentamiento,
en que el poder se percibe en gran medida como un poder, como un hard power, no tanto como un poder líquido, sino un poder sólido. Es decir, el que tiene el poder al final es quien tiene la capacidad de mantener los recursos institucionales, los recursos armamentísticos. Hay una cultura política de, digamos, de un poder como algo que se obtiene, se retiene, y lo que uno tiene, el otro no tiene. Hay una cultura de la violencia, hay una cultura en la que, digamos, hay una cultura de violencia y una cultura política entre la sociedad que, que es heredera de 15, 20 años de conflicto. Es decir, una paz, la paz no se consigue. Es muy importante, una condición necesaria para la paz es firmar unos pactos, pero probablemente no es suficiente, ¿no? Y lo que ocurre en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala es que continúa habiendo desmovilizados y personas sin hogar, exmilitares, exguerrilleros, y luego empieza a haber toda, digamos, la expansión de una cultura de la violencia que se va a manifestar en las maras y en las pandillas, ¿no? No voy a hablar de maras y pandillas, todo el mundo está familiarizado con este tema, pero lo que quiero decir es que las sociedades democráticas van a nacer con unas políticas neoliberales que van a desmantelar lo poco que queda del Estado, que van a ser muy nocivas para las personas sencillas que sufrieron la guerra y que además rápidamente van a haber otras dinámicas de violencia plebeyas que van a minar también por abajo la confianza de buena parte de la sociedad. ¿Sí? Claro, este tipo de, digamos, estas democracias que nacen, nacen débiles. Nacen ah, con una infinidad de problemas que cuando todos los académicos y la gente que ha estado trabajando tanto en solidaridad como en la academia percibe que una vez ha terminado la fase de la transición es muy difícil pensar en una fase que sea de consolidación. ¿Sí? Buena parte de la literatura habla de consolidación, sin embargo, es muy difícil hablar específicamente que esos regímenes tuvieran la categorización de regímenes consolidables. Y a partir de ahí nace toda una literatura de democracia con adjetivos. Un momento. ¿Qué pasa? Un quart d'hora i baix, vale? Però d'aquí un quart d'hora, vale? Estic acabant una coseta i baixo, vale? I penso de seguida, vale? Un momentet? Sí? Perdón, vale. He pedido un momentito, 15 minutos para terminar la mitad de la charla. Por lo tanto, lo que decía es, toda la literatura que aparece sobre consolidación no nos vale. Y aparece toda la literatura de democracia con adjetivos, ¿sí? Que en el fondo es un eufemismo. Es un eufemismo de decir que son democracias que no terminan funcionando, digamos, cuyo artículo fundamental es el de las democracias delegativas de Donnell, pero en el que hay muchísima más literatura, ¿no? Esto, digamos, esto nos da cuenta de una cuestión que termina siendo muy nominal y hasta muy casuística, ¿no? Y es que una vez hemos trabajado de guerras y revoluciones, pactos, transiciones, democracias imperfectas, empezamos a percibir que estos regímenes necesitan calificarse de otra forma. Y aparecen todos los datos de todos los grandes bases, digamos, de todos los centros que empiezan a intentar ver cuál es la calidad de la democracia o la poca calidad de la democracia, ¿no? Y es ahí cuando percibimos que en los últimos años hay unos procesos muy rápidos de erosión democrática, ¿no? Tengo una lista aquí de intentos, digamos, que no son nuevos, ¿no? De jefes de Estado en los que en América Central, que a pesar de ser electos, intentan hacer ya democraduras, ¿no? Estamos hablando del caso de Serrano
de Serrano en Guatemala, pero también estamos hablando de Arnoldo Alemán en Nicaragua, pero también podríamos hablar de Mel en Honduras. Es decir, lo que empezamos a ver es que hay procesos de involución democrática, que no son nuevos, ¿sí? Sino que hace una década o hace 15 años, digamos, hemos ido viendo en Centroamérica cómo algunos jefes de Estado intentan, en la medida que pueden, erosionar mecanismos de accountability horizontal y vertical. Por lo tanto, lo que estamos viendo con Daniel Ortega desde el 2006 tiene evidentemente una herencia en el año 2000 con el pacto con Arnold Alemán, pero también vemos que hay una voluntad semejante en determinados momentos, tanto en Honduras como en Guatemala. Y también vemos que en El Salvador se salva porque hay un cierto equilibrio entre élites, ¿sí? Sin embargo, desde la llegada de Trump, es decir, desde hace casi una década, entre 5 años, en 5, 6, 7 años, y de la llegada de la derecha y liberal en Europa, lo que también observamos es que la comunidad internacional no es tan exigente con los regímenes liberales y por lo tanto es mucho más fácil terminar perdonando determinados deslices o determinada erosión en los mecanismos de accountability si a cambio hay contención de la migración, si a cambio hay prebendas económicas, si hay posicionamientos geopolíticos que pueden, digamos, satisfacer a determinadas potencias. Y esto es así en Centroamérica y en todo el mundo. Probablemente Andrea Schedler, que empieza a trabajar todos los temas de autoritarismo electoral, es uno de los que va a preceder, ¿verdad?, este tipo de literatura, pero en el fondo lo que podemos ver es que estamos ya en un periodo que es el de la tercera ola digamos, la tercera ola de autoritarismos, ¿no? No es casual que una de las obras de la década, digamos, en la ciencia política, uno de los libros estrella, es el de Cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt, ¿no? Como sabéis, cada década tiene un bestseller politológico. Hace unos años, felizmente, fue el de Making Democracy Works, de Putnam, ¿no? Y eso era muy lindo y muy bonito, ¿no? Y fue como uno de los grandes libros, digamos, de bestseller que todo el mundo leyó, y tenía que ver con el espíritu de los tiempos. Y hablaba de capital social, y hablaba de recreación democrática, y hablaba de un mundo luminoso, ¿no? Que en los últimos 5 años, en el último lustro, el libro estrella sea el que se titula Cómo mueren las democracias, nos da hasta cierto punto el espíritu de los tiempos. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver también hasta qué punto lo que aconteció a partir del 2007, pero sobre todo 2018, en el caso de Daniel Ortega y en el caso de Nayib Bukele, tiene que ver con un itinerario de pérdida de confianza de la democracia por parte de un sector de las bases, digamos, de las bases sociales del país, pero también una cierta permisividad de las élites internacionales, ¿no? Esto es una de las cuestiones que me planteo, ¿no? Otra historia, y aquí cambio de tema y voy cerrando, es lo que planteaba Manuel, ¿no? Hay un tema muy importante y es qué tipo de regímenes son, ¿no? Es decir, estamos hablando de regímenes autoritarios personalistas, probablemente más sultanista en el caso de Ortega, no más familiarista, más patrimonial, mientras que quizás el de Nayib Bukele es una cosa un poquito rara por ser millennial, por mantener, digamos, unos elementos que nadie esperaba, que es una mezcla entre lo tradicional y lo turbo, digamos, y lo turbo neoliberal, digamos, ¿no? Con el Bitcoin, con las redes, ¿no? Y esto nos desconcierta un poco, ¿no? De todas formas, los dos regímenes queda claro que han tenido la capacidad de desarticular, en el caso de Bukele, de una forma
con consenso y por lo tanto sin la necesidad de reprimir directamente a toda la oposición, sino siendo oposición selectiva por un lado y por el otro, a través de populismo punitivo, ha tenido la capacidad de desmantelar toda la accountability, que ahora, como sabemos, tiene una gran predicación y muchísima aceptación, pero si no la tuviera, no hay posibilidad por parte de la ciudadanía de poder hacer una oposición efectiva. Y en el caso quizá más terminal de Ortega es el problema de que si bien tenía un cierto apoyo hasta el 2018, hoy vemos que buena parte de su poder se basa sobre todo en la coacción, ¿no? Esta es la gran diferencia, ¿no? ¿Qué ocurre en el futuro? ¿Qué puede ocurrir en el futuro? No tenemos bolas de cristal y la ciencia social siempre lo hace muy mal, ¿no? Predecir el futuro. Yo siempre digo a mis estudiantes que para el futuro está el tarot, la bola de cristal, el pozo, el café, ¿no? Pero no tenemos, digamos, en ciencias sociales somos muy malas, ¿no? Pero no deja de ser bastante alarmante la deriva del caso nicaragüense. El conflicto entre los dos hermanos Ortega es un conflicto simbólicamente para los sandinistas muy potente, ¿sí? Porque si bien llevaban tiempo con destinos separados, todo el mundo pensaba que había una cierta entente entre esas dos familias. Pero además, es sabido que en el caso de Daniel Ortega, los ministros y los jefes militares no tienen pasaporte, digamos, y sabemos que muchísima gente tiene la casa por cárcel, ¿no? Y como decía Manuel, Daniel es una figura, pero probablemente hay una coalición autoritaria que tiene determinados intereses. El día que la figura de Ortega no sea beneficiosa para esos intereses, es posible que caiga, ¿no? Y no está muy claro cuáles son los intereses económicos que hay más allá de las cuestiones patrimoniales y familiares. Por lo tanto, podríamos decir que es bastante más frágil el caso nicaragüense que el salvadoreño. El salvadoreño creo que depende su futuro de dos temas. Uno es la economía, sin duda. ¿Sí? Es decir, hasta qué punto la economía es el talón de Aquiles de El Salvador, está claro, pero hay otro. Y el otro es el tema de la violencia. Es cierto que la violencia ha bajado. Yo no he estado en los últimos años, pero todos mis amigos que han viajado en El Salvador dicen que obviamente se nota que hay más seguridad. Y con eso, digamos, es fácil legitimar una buena parte de su apoyo electoral. La gran pregunta es, ¿esto se puede mantener? ¿Es posible mantener esos bajos niveles de homicidio solo a través de tener en megacárceles a las maras? ¿Ha habido un pacto con las maras? ¿Ese pacto se puede extender en el tiempo? ¿Puede romperse? Estas son cuestiones muy importantes porque nadie crea que las maras hayan sido derrotadas y que no haya habido ni un solo tiroteo entre maras y ejército simplemente porque el ejército salió a la calle. Es decir, el populismo punitivo no es exclusivo de Nayib Bukele. Lo hizo Tony Saca y, digamos, y de ahí buena parte de los areneros. Con lo cual, yo, digamos, cerraría diciendo, el caso parece más terminal el caso nicaragüense que el caso salvadoreño, pero en ambos países mantener lógicas de poder autoritarias suponen siempre la capacidad de tener muchísima violencia, que forma parte también de una tradición de poder, ¿sí? De regímenes despóticos, ¿no? Como decía Valois Herb, y hasta qué punto esa literatura más tradicional nos sirve para interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Yo lo dejo aquí, porque tengo más dudas que respuestas. Y no sé si ha servido un poco todo este itinerario de literatura y de reflexiones. Muchísimas gracias. No, te agradecemos, Salvador. Muchas gracias a los tres. Como creíamos, ha sido una presentación bastante complementaria. Y ahora pasamos, hay suficientes elementos para el análisis, para la discusión, para el debate, y pasamos entonces a la fase importante del evento, que es el intercambio de los participantes. Como siempre, lo que hagan es levantar la mano ahí con la figurita y vamos a ver, y que me ayude ahí Alicia y él para ver quién se anima primero.
Yo al menos no veo, pero no sé si Sí, habrá. Ricardo Sol tiene la Ricardo mano Sol. levantada. Ah, Ricardo, adelante, Ricardo. Hola, Ricardo. Sí, estaba poniendo el micrófono. Muchísimas gracias, Alex, y a todos los organizadores. Realmente ha sido una conferencia, exposiciones muy relevantes. Creo que incluso dan otra óptica muy diferente a la que predomina normalmente en torno a las discusiones que se dan en la región sobre estos temas. Y eso me alegra muchísimo porque la verdad es que está uno cansado de escuchar posiciones que son fenomenológicas, por decirlo lo menos, ¿verdad? Primero, creo que es interesantísimo lo que Jenny resalta sobre ese cambio en el pasado que obviamente repercute en todo en la historia de este proceso y que es ese cambio que dice de la lógica de la revolución a la lógica de la guerra. Yo creo que eso marcó un cambio en los actores políticos que van a predominar en el proceso y que van a definir las cosas de una manera muy clara. Yo de mí no, un poco porque por ahí vivencialmente, generacionalmente, me tocó ver eso de cerca, un cambio de la justicia social a la lógica de tomar el poder, ¿verdad? Y esa lógica es interesantísima, cómo va a marcar todo ese proceso. Y lo otro, creo que es importante llegar a el tema de los consensos, de Manuel, muy rápidamente tocar un par de puntos de cada uno. El tema de los consensos sobre la visión de lo que está pasando en nuestros países, en Centroamérica, particularmente El Salvador y Nicaragua, merece una revisión profunda, ¿verdad? Porque esos consensos nos conducen necesariamente a una visión maniquea. Si ustedes ven el tema del autoritarismo como concepto, como adjetivo al proceso de Bukele, nació el mismo momento en que ganó las elecciones. Desde ese momento es autoritario, ¿verdad? Y entonces se ve una lógica de futuro, ¿verdad? Siempre porque viene el lobo, viene el lobo. Entonces no hay un análisis real de las situaciones porque está ya estigmatizado ese proceso. Y en cuanto al tema de la reflexión sobre la democracia, yo creo que ha estado aislado de una reflexión sobre el Estado, ¿verdad? Si no se une que es el Estado que se construye, que viene construyéndose en nuestros países, y la posibilidad de que ese Estado genere democracia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Estado no solo desde la perspectiva institucional, democrática como institucionalidad, sino como un Estado con capacidad de generar condiciones para que un país, y allí para que una sociedad, para que una ciudadanía, porque ¿cuál es la gran debilidad de todos estos procesos? La construcción de ciudadanía. No hay ciudadanía que soporte la democracia. Y entonces, si estamos en esa condición, pero esa ciudadanía depende y ahí yo solo llamo la atención porque ya está escrito por Alexander, el tema del sistema económico que sostiene la posibilidad de que un Estado tenga capacidad de dar bienestar y cumplir con los derechos económicos y sociales y culturales que la población demanda. Y entonces, si hay un Estado, un capitalismo fracasado, y podría hablar muchísimo de Salvador, pero creo que me quedo por ahí por Sí. razones obvias de tiempo, etcétera. No, te agradecemos, Ricardo, y qué bueno que estés por acá. ¿Alguien más? Recuerden, esta fase de intervenciones, 3 minutos, 4 máximo, y luego volvemos a varias rondas para que puedan reaccionar los ponentes. ¿Quién? No sé si alguien más. Sí, ahora mismo no hay mano levantada, Alex. Ok. Yo, aprovechando, yo quiero levantar, mientras se animan, 2 o 3 temas que surgieron ahí para la discusión.
Uno ya surgió porque es un tema recurrente en todos los webinarios que tenemos. Uno ya surgió el vínculo. Entender y reflexionar sobre Centroamérica hoy supone regresar, releer, hacer una lectura crítica de lo que pasó, al menos después de los acuerdos de paz, sino antes, como bien lo plantea Jenny. Entonces ahí tenemos un reto, ¿no? Y que esa visión lleva a un tema que es sustantivo, ¿no? Es decir, lo de ahora no es una cosa fortuita, no es algo coyuntural, sino que esto tiene historia, ¿no? Se vino en algunos países, la crisis se venía expresando desde hace muchísimos años. No es una hora y que termina. Entonces ahí el tema de las contingencias que levanta Jenny o el tema de por qué ocurrió esto, si habían señales en distintos países, creo que es un tema relevante y por qué no se dijo o no se quiso ver. El otro tema es el de ahora, ¿no? Yo creo que han salido el tema de los actores, ¿no? Cualquier solución a la democracia en Centroamérica requiere que haya actores centroamericanos que luchen por la democracia, que crean en la democracia, que le apuesten a la democracia. Por supuesto, ya hay actores claves, como ya bien se dijo, las élites y actores externos como Estados Unidos. Uno de los grandes retos es justamente que en este momento, a diferencia del pasado, tanto los actores externos como por distintas razones, los actores internos, el tema de la democracia es un tema complicado, algunos en una evidente posición de debilidad, otros por sus intereses propios, geoestratégicos o políticos, simplemente es una papa caliente y eso creo que está afectando las posibilidades de avanzar en el tema de la democracia en Centroamérica. Y el tercer tema que me parece relevante, este vínculo, ¿no? Que ya apareció, que es uno de mis preferidos, debo decirlo, que es este vínculo entre economía y política, ¿no? Es decir, hasta dónde la crisis política de hoy tiene que ver con la ausencia o la insuficiencia de una base material que la soporte, ¿no? O puesto de otro modo, hasta dónde el régimen político ha sido incompatible con la promoción de la democracia. Entonces, hay tres temas que están surgiendo acá, siempre surgen y que me parece importante irlo reflexionando. No sé si a estas alturas hay alguien que quiera participar. Si no, Sí, Ay, Ale, ahí está Claudia Pineda y Gabriela Aleva. ok, adelante, Claudia. Hola, muchas gracias por la invitación, realmente muy interesante. Yo quisiera reflexionar, bueno, sobre todo sobre Nicaragua, ¿verdad? Que es lo que más conozco. Y es que yo siento que esta ola de autoritarismo ha venido a crear tal destrucción del Estado de Derecho, al menos en Nicaragua, que es prácticamente imposible tener una oposición institucional. Es decir, no hay instituciones. ¿De dónde nos vamos a agarrar? ¿Cuáles elecciones? O sea, si no, incluso ni siquiera estamos en capacidad de tener una oposición no institucional. Es decir, no podemos manifestarnos, no podemos hablar, no hay manera de expresar descontento en Nicaragua sin que sufras consecuencias graves a tu persona y a tu patrimonio. Es decir, el tema de las confiscaciones, bueno, el tema de que echan presa a la gente, pues todos lo sabemos, pero encima, aunque estés en el exilio, el tema de las confiscaciones y de las afectaciones a tu familia, es decir, es una represión que se extiende a todos tus lazos y a toda tu capacidad incluso de sobrevivencia. Quitarte tu pensión, pues hay un montón de gente que está en el exilio que no tiene pensión, que se la quitaron precisamente por hablar, por hacer disidencia no violenta, ¿verdad? Y tomando en cuenta todo lo que nos contaba Salvador, que yo estoy absolutamente de acuerdo, fascinada con su exposición. O sea, nosotros la manera fácil de salir de todo es la violencia. Y sinceramente, te digo, en Nicaragua hay un esfuerzo por evitar, al menos de la oposición más seria y más comprometida, de evitar que busquemos esa salida, porque ya sabemos las consecuencias de esa salida. Mueren los pobres
y se destruye aún más el país y el tejido social, ¿verdad? Que nuestro tejido social lo hemos tenido que recomponer y recomponer y no lo terminamos de surcir, ¿verdad? Es decir, no lo terminamos de remendar. Entonces es muy difícil, o sea, igual yo tampoco tengo la bolita de cristal, ni el tarot solo me dice, olvídate, aquí no hay salida fácil, no hay salida pronto. Entonces yo creo que es complicado. Yo estoy de acuerdo que estamos más cerca probablemente del fin, pero por una razón bien, no sé, vergonzosa, que es la muerte de los tipos y no la capacidad de la sociedad de quitárselos de encima, ¿verdad? O sea, y obviamente Bukele está joven, no tiene hijos todavía, a quién transmitirle el poder, pero bueno, ¿qué edad tienen? O sea, los de Ortega tienen 40 o 50. Estos sí están supuestamente preparados para seguir la dinastía. A Bukele él tendría que gobernar como 30 para tener a quien cederle el poder, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quería decir que no es tan fácil hacer oposición en Nicaragua en este momento. Sufrís las consecuencias, vos, tu familia, tus seres queridos, y yo creo que ahí es donde duele más, ¿verdad? Que saquen a mi mamá y me la vayan a poner a la frontera, porque para desquitarse por lo que yo dije, eso es terrible, ¿no? Solamente. No, te agradecemos mucho. Adelante, ¿quién era la siguiente? Oh, Alicia, Gabriela, Gabriela, sí, adelante, Aquí Gabriela. sigo. Y de nuevo, adelante, por favor. Buen día, muchas gracias. Muy interesante todo lo que han planteado y la reflexión y consulta, si se puede poner consulta al grupo que hago, es cómo conciliar estos dos puntos de vista. Si bien es cierto, hay una urgencia de analizar el problema y abordarlo, crear instituciones fuertes que sean la oposición institucional a este tipo de regímenes también, cómo hacerlo con respeto, sobre todo respeto a poblaciones que no solo votaron a favor de estos personajes, sino que también apoyan y siguen apoyando con su aprobación a la figura presidencial, con, por ejemplo, lo que sucedió ahorita en Ecuador con el referéndum, donde todas las políticas de seguridad, evidentemente son muy represivas, están imitando este tipo de regímenes punitivistas, pero hay una aceptación muy grande en la población. Entonces, creo que el gran reto que tenemos todos es cómo hablar con las personas que votan, que aprueban, que piden, que claman a estos presidentes que sigan con esta modalidad. Hacer este reconocimiento a que hay como dos realidades. El pacto democrático lo entendemos diferente, los que somos de academia, los que estamos a favor del Estado de Derecho y lo que clama la población que ha sido sujeta a la violencia. Y debo aclarar, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno de los dos puntos de vista. Es más, estoy en contra de estos regímenes, pero es bien difícil promover espacios de diálogo cuando hay una gran masa que está a favor de esto. Y cierro diciendo que el discurso en ambas vías, tanto de estos gobiernos hacia la población, es muy populista, pero también como académicos tenemos el gran reto de tener estas conversaciones. No estoy diciendo con menos nivel de altura, pero con un lenguaje un poco más acercándolo un poco más a las poblaciones para que entiendan el sacrificio que están haciendo a sus derechos humanos, a sus derechos constitucionales. Y es ahí donde creo que quizás podríamos ganar un poco más de apoyo y de impulso hacia un cambio en la región. Gracias. No, gracias, Gabriela. Aprovecho la intervención de Gabriela para decir que en el proyecto uno de los, de los poblaciones objetivos son los liderazgos territoriales, ¿no? Y tratar de traducir este lenguaje académico que a veces utilizamos en un lenguaje más sencillo para poder incidir y para poder ayudar en el tema democrático. El otro tema que Gabriela levantó, que creo que es clave y casi nunca lo planteamos, es el tema del apoyo, ¿no? Popular, el tema de la población.
Yo estuve hace año y medio acá en una reunión con Sergio Ramírez. Él daba una ponencia y él decía, una de las grandes diferencias entre El Salvador y Nicaragua es el tema del apoyo popular. Y eso no se puede pasar por alto. O sea, cuáles son las motivaciones, cuáles son los factores que explican el apoyo popular, la pérdida de apoyo popular, el fortalecimiento del apoyo popular. Yo creo que eso es un tema clave, sobre todo si se piensa en soluciones no violentas, ¿no? ¿Alguien más Sí, que quiera participar? Melba, Perdón, Melba Castillo ha pedido la palabra. adelante. Gracias por permitirme tomar la palabra. Muchas felicitaciones a todos los ponentes. Creo que han sido excelentes exposiciones. Debo manifestar mi satisfacción con Salvador cuando dijo que el caso de Ortega se ve más frágil. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay una diferencia, me parece a mí, que no, a mí me gustaría, yo no estoy en este tema, mi tema es educación, pero me gustaría que se tomara el tema, un tema que creo yo que hace una diferencia fundamental, y es la cuestión de las élites económicas, un poco lo que decía Alexander sobre la economía y la política. Me parece que hay una diferencia fundamental en el caso de Nicaragua y El Salvador. En Nicaragua hay un empresariado más sólido, más fuerte, que posiblemente hoy esté apoyando a Bukele. No conozco mucho el caso de El Salvador, pero que han sido, digamos, han propiciado más, me parece, una situación diferente. En el caso de Nicaragua, se han plegado al discurso y a la posición de Ortega de una manera casi que servil. Entonces me parece a mí que ese punto había que analizarlo con mucho más detenimiento, porque es delicado, tienen fuerza, tienen poder económico, y me parece que no se ha tratado con suficiente fuerza. El otro tema que me parece que yo quisiera solamente señalar un punto, y es lo que decía Manuel sobre el tema de que él le llamaba las soluciones, las estrategias institucionales pueden ser muy peligrosas. Ya mencionaba que, no se le, que es muy peligroso decirle a un dictador, váyase de aquí. Yo estoy de acuerdo, pero esa es una posición, me parece a mí, que es un análisis que va muy bien después de una profunda reflexión, y en el caso de los nicaragüenses y Claudia y Olga me podrían, creo que estarían de acuerdo conmigo, si nosotros hubiéramos tenido ese análisis, ahora podríamos haber planteado, ¿no?, la situación en el 2018 de otra manera, pero en ese momento era otra la situación. Entonces eso hay que verlo un poquito más en el contexto y no simplemente hacer un planteamiento que puede ser muy impecable desde el punto de vista académico cuando se hace a posteriori, pero que en el momento de la lucha política creo yo que no estamos como no estuvimos en Nicaragua posiblemente en las condiciones de ver toda la dimensión de la tremenda represión que se nos iba a venir encima, ¿verdad? Y eso creo yo que es un tema que muchas veces no lo vemos en su momento, lo vemos hasta después. Entonces me parece muy interesante la reflexión de Manuel, ojalá la siga trabajando, pero creo yo que la hubiéramos valorado mucho en aquel entonces en Nicaragua. Muchas gracias. No, adelante. No sé, Lorenzo, si hay alguien más, si no, le daríamos la palabra para una ronda a los panelistas. Sí, bueno, hay un comentario de Stephanie Mata y hay una palabra de Ricardo Sol, de nuevo. Voy a leer brevemente el comentario de Stephanie Mata en el chat. Buen día, mi consulta es más asociada al proceso de integración centroamericano. En el pasado y durante las guerras civiles de Centroamérica, las iniciativas de integración de Contadora y Esquipula promovieron precisamente la paz y la integración en el escenario actual. ¿Ven posible que a través del SICA se pueda promover el Estado de Derecho y las garantías democráticas en Centroamérica para promover la integración? No sé si Ricardo ha bajado la mano. Quizá ahora es el momento de que respondan los ponentes. Ok. Reaccionen brevemente, Jenny, en la misma orden si quieren. Jenny, Rafael, Manuel y Salvador.
Bueno, súper interesante la discusión y hay mucho que decir, pero voy obviamente a ser breve porque hay un punto que me ha salido, me ha venido en la cabeza. Cuando Alex estaba hablando de la base débil del material para una democracia. Y yo creo que también veamos una búsqueda para un capitalismo que funciona para países tan pequeños, con tantas vulnerabilidades, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué tipo de visión tienen esto? Sabemos que parece que no cuaja con liberalismo, como en la historia más tarde del capitalismo en los países desarrollados, pero no al inicio, que realmente se cuaja con otras cosas. No es por nada que Milei va a ir, de lo que yo releí, a la inauguración de Bukele. Entonces, el anarcocapitalismo creo que es una posible visión de Bukele, ¿no? ¿Y qué implica eso? Porque también en Argentina, ¿no? También cuaja con un autoritarismo y tiene que ver con lo que dijo Ricardo sobre cuál es la formación del Estado que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué tipo de Estado realmente? Porque al final de cuentas parece que están cómodos estos autoritarios con, sobre todo Bukele, creo, que no es un Estado interventor, es un Estado realmente modernizante para el mercado, ¿no? Que Bitcoin y también turismo, no, pero yo no sé dónde está el proyecto capitalista de desarrollo como tal, ¿no? Y yo creo que el autoritarismo da espacio y tiempo para que Bukele pueda hacer lo que quiere imaginar. Pero estamos en un momento, creo, tiene que ver con a dónde va el mundo global, ¿no? Que en el no es post-globalización exactamente, no es post-neoliberal exactamente, pero sí hay algo de eso, ¿no? Se va hacia un mundo más proteccionista, más dividido en términos de modelos. Y en eso, para terminar, Nicaragua es diferente, ¿no? ¿Cuál es la visión económica del capitalismo Ortega? Yo realmente se mira hacia China, se mira para apoyo, ¿no? Tiene esta idea del canal, pero que no va a avanzar. Entonces, lo que se ve en términos de formación del Estado en Nicaragua es mucho más un Estado patrimonial, dinástico, autoritario, totalitario, pero no una visión económica capitalista muy clara tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que lo que salgo de la discusión, y hay muchos más detalles de mucho interés, es que realmente las visiones son muy débiles y el autoritarismo llena el vacío, ¿no? Y este es tal vez lo más preocupante, ¿no? Pero también puede ser que va a ser todo más transitorio. Gracias, Jenny. Por favor, Manuel. Sí, gracias por los comentarios. Quisiera decir dos cosas. Primero, pensar un poco sobre lo que quise y no quise decir al caso nicaragüense, ¿no? Eh, por un lado, ninguna intención, ¿verdad?, de juzgar o criticar nada de lo que ha sucedido en Nicaragua. Eh, yo le he dicho a muchos líderes estudiantiles en ese momento que en el 2018 en Nicaragua vimos una cátedra de heroísmo democrático. Y por supuesto que no hay nada más fácil de la comodidad de un apartamento, pues ponerse a criticar lo que hace o no hace alguien cuando está en las trincheras democráticas. Esa pues no era la intención. Tampoco era la intención decir lo que hay que hacer ahorita en Nicaragua, decirse por vías institucionales, porque concuerdo con Claudia, creo que fue Claudia, perdón si me confundí, que realmente las vías institucionales en este momento en Nicaragua parecen muy pocas y que además se corren riesgos muy altos. Eh, a lo que iba era qué puede aprender la oposición de El Salvador de la experiencia de Nicaragua. Ese era todo el propósito del ejercicio. Y ahí sí creo que puede aprender muchas cosas, puede aprender mucho sobre valor, puede aprender mucho sobre heroísmo, puede aprender mucho sobre contundencia, pero sí creo que puede sacar algunas lecciones tácticas, ¿no? Al final eso es lo que estamos intentando hacer.
Eh, Gabriela mencionaba el punto que a mí me parece que es lo medular, en cierto sentido. Eh, ya sea que estemos trabajando en oposición democrática, de una perspectiva institucional o no institucional, cómo se le habla a la gente que está apoyando a la alternativa autoritaria. Y esto es algo que realmente la evidencia que tenemos no es muy buena. Yo he visto algunos estudios dentro de la comunicación política que intentan como llevarle un poco a ese tema, específicamente en el caso de El Salvador, y los, la evidencia que tenemos por el momento, que creo que puede servir tenerla en mente, es, se resume en lo siguiente, es darle a las personas una alternativa que hable a sus necesidades, que puede sonar muy obvio, pero es importante lo que dije y lo que no dije, ¿no? Cuando probamos, digamos, distintos mensajes, distintas propuestas, cuando aleatorizamos el mensaje que se le entrega, por ejemplo, a los salvadoreños. Si uno se pone a hablar de Bukele, el mensaje no funciona. Si uno se pone a hablar de democracia, el mensaje no funciona. Si uno se pone a hablar de economía, por ejemplo, y no para criticar, sino para decir, aquí está X propuesta, Y propuesta, Z propuesta, ahí es donde vemos que hay mucha más recepción, aún de personas que dicen que apoyan al gobierno de Bukele. Esa parece ser la vía. Te repito, puede sonar muy obvia, pero cuando estamos, digamos, como en esas trincheras y como dijo alguien, en estas lógicas polarizantes y populistas, a veces se nos olvida. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Y a nosotros, a los que estamos en un seminario como este, puede que lo que nos motive sea eh, una foto más amplia de luchas de regímenes y de democracia, etcétera. A la gente, por lo menos la evidencia que tenemos es a las personas eh, que no están en seminarios como estos y que por ende probablemente sean un poco más saludables y representativas. A lo que interesa son alternativas para resolver la solución, para resolver las necesidades. Y quizás en eso habría que enfocarse, por lo menos, repito, en el contexto de El Salvador en este momento. Gracias, Manuel. Salvador. Buenas, ¿se me escucha? Mira, bueno, son muchas las reflexiones que han aparecido y simplemente un par de cosas. La primera, es obvio que, que el proceso en el que van a llegar líderes autoritarios es un proceso en el que se va desvirtuando toda la institucionalidad, se va pervertiendo toda la institucionalidad, ¿verdad? Lo único que ocurre es que se ve en la forma más grotesca y más cruel cuando son contestados. Esto existía en Nicaragua desde el año 2000, luego sobre todo el 2007 cuando llega Daniel Ortega y fue increciendo, pero con toda su violencia no se ve hasta el 2018 porque está contestado. Deberíamos de ver cuándo van a contestar a Bukele, porque cuando se conteste a Bukele no habrá capacidad de hacer una oposición efectiva, porque lo que ha hecho a lo largo de los últimos años ha sido efectivamente erosionar todos los espacios de posible accountability horizontal y vertical. ¿Sí? El tema está en que en el caso de Nicaragua está llegando a temas, digamos, que son bastante dantescos por la propia, digamos, la edad de la persona, el entorno, la familia, ¿no? Y en el caso de El Salvador aún está, para decirlo así, un liderazgo en ascenso, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí los presentes? No sé, cuando yo me conecté éramos 50, ahora no sé cuántos somos, ¿no? Aprovecho para saludar a Claudia Pineda, a Leticia Salomón, a Melba Castillo, que más de una vez me las he encontrado en Nicaragua y les tengo mucho respeto intelectual y personal. Y otros muchos, ¿verdad? Que aquí están presentes. Pero el problema es que los aquí conectados, sospecho
que reflexionamos y pensamos como personas que nos interesa hasta cierto punto la integridad, la dignidad humana, muchos elementos que son difíciles de pensar que existen en la cabeza de un dictador. El gran tema es qué piensa el dictador, ¿no? Y las ciencias políticas y las ciencias sociales nos dan pocos elementos, ¿no? Al final son las novelas, ¿no? Es decir, al final tenemos que leer a Roa Bastos, tenemos que leer a García Márquez, tenemos que leer a Vargas Llosa, tenemos que a Miguel Ángel Asturias, ¿no? Un problema de psique, ¿no? Es decir, estos tipos, hay una mezcla entre una psique enfermiza con intereses que son del personaje que está en el poder y alrededor, ¿no? ¿Y cuál es la coalición? Eso es muy importante. ¿Cuál es esa coalición de poder, ¿no? Eso es muy importante saberlo. Y también por otro lado es muy importante tener en cuenta cuál es la coyuntura internacional, ¿no? ¿Quiénes apoyan y quiénes no? ¿Sí? Si gana Trump, probablemente va a ser otra ventana de oportunidad para liderazgos autoritarios, ¿no? Y esto es terrible. Y esto también está ocurriendo, digamos, con la llegada de la derecha radical en Europa, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la sensación de que aquí nos corresponde hacer un tipo de acción política y de lectura desde la resistencia y desde un apoyo de posiciones desde la democracia, desde la dignidad. Por lo tanto, son elementos que a corto plazo pareciera que no son efectivos en determinados momentos, pero que es importante tener una reserva, ¿no? Una reserva moral, emocional, pendiente y precisa para estar ahí pendientes. Porque de la misma forma que estos regímenes parecen ser muy duraderos, de golpe caen de un día para otro, ¿no? Es decir, la historia nos demuestra que nadie esperaba que el año 89 cayera el muro de Berlín y el 91 la Unión Soviética, ¿no? Es decir, y en ese sentido es muy importante estar pendiente, con una maleta llena digamos, de resistencia democrática, ¿no? En el mejor de los sentidos, ¿no? Es lo único que se me ocurre decir, ¿no? Ah, Podremos hablar largo y tendido, ¿no? Pero hay una parte que corresponde a la ciencia política, a las ciencias sociales y a la economía, otra a la psicología y otra al azar, ¿sí? Y es la vida misma, ¿no? Dicho eso, yo les tengo que dejar porque no saben si vieron, había por aquí una pequeñita que reclama al papá y tengo que irla a ver, pero les agradezco muchísimo la oportunidad de dialogar y sería mucho más lindo poder escucharlos muchos más a todos ustedes que tienen información mucho más reciente, sentida y vivida. ¿Sí? Por lo tanto, cuando quieran, estoy a su disposición. Muchas gracias. No, gracias, Salvador. Ya nos quedan 13 minutos para finalizar. Creo que Ricardo había pedido, le vamos a dar un minuto cuando sea. Yo solo quiero mencionar la dinámica de estos seminarios, ¿no? El proyecto creo yo que tiene objetivos más ambiciosos, o sea, no solo hacer una lectura académica, aunque obviamente el proyecto es fundamentalmente académico, porque la idea es generar nuevo conocimiento y nueva narrativa sobre Centroamérica. Y yo creo que este seminario ha sido clarísimo, este webinario, ¿no? Necesitamos un esfuerzo teórico, intelectual para entender qué está pasando. Porque la primera cosa es entender para después pensar en solucionar, pero si no entendemos, el problema no lo podemos solucionar. Yo creo que ahí hay una línea de trabajo. La otra es que creo yo que todos deberíamos de tratar, y en la red de Iniciativa Centroamérica lo estamos intentando, de que esta reflexión aterrice, no se quede en este ámbito, ¿no? Porque allá en los territorios, allá en los países, allá en el exilio, donde sea, la gente en realidad está pensando, a veces se siente frustrado y quieren oír nuevas interpretaciones, nuevas narrativas. Y yo creo que ahí hay un reto, ¿no? Importantísimo, y de lo que se trata justamente es de eso, ¿no? Porque al final la solución, cualquiera que sea, va a venir en algún momento, ¿no? Y ahí cito a Manuel lo ha escrito claramente en un artículo que yo siempre lo cito, ¿no? Es decir, el caso de Guatemala creo que es un caso que refleja exactamente lo que decía Salvador, ¿no?
En política uno no puede decir, en realidad lo más que puede estar atento en política es estar atento, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Guatemala iba a desenvolverse como se desenvolvió siquiera hace un año? Y sin embargo pasó. Igual puede pasar en cualquier país, porque como dice Salvador, es la vida misma. Pero yo creo que ahí hay un esfuerzo de interpretación. El tema es, ¿qué pasa cuando se abre una ventana de oportunidad? ¿No? ¿Se aprovecha o se deja ir? Y yo creo que ahí el tema de Jenny, la insistencia que tiene en el tema de las contingencias, ¿no? De entender por qué sucedió, por qué no sucedió y en qué momento sucedió o no sucedió, es absolutamente clave, ¿no? Porque estamos en un ambiente de incertidumbre que no es solo regional. Y este es otro tema que lo vamos a ir trabajando en el proyecto. ¿Cómo se junta, cómo se vincula la dimensión internacional global con lo que está pasando en Centroamérica? Esta es una cosa absolutamente crítica para la región. Históricamente, Centroamérica es la región donde lo externo juega un rol clave, fundamental, y va a seguir ocurriendo. Entonces, lo que está pasando en el mundo está afectando y por primera vez Centroamérica también está reaccionando. Alguien decía, una colega, hoy Centroamérica está exportando ciertas ideas ahora, ciertas cosas. Entonces, estamos en una dinámica compleja y por lo tanto, la clave es ser sensato, ser humilde y tratar de hacer una reflexión seria sobre esto, porque al final lo que está en juego no es una teoría de la política. Lo que está en juego son sociedades y personas y poblaciones, ¿no? Y sobre esa base tenemos que ir actuando. Ricardo, porque para que seamos cumplidos, te doy un minuto y medio, y luego, si no hay más, vamos cerrando. Adelante. No, más bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Era una cosa tal vez muy puntual, pero esencial. Yo estoy tratando de llamar la atención de no usar categorías que desvaloricen a la población en su toma de decisiones, y entonces me parece que lo que Gabriela dice del respeto a la población no es solo cómo le voy a ir a hablar a la población, que es una parte importante del hacer político, sino cómo entiendo que está asumiendo la realidad esa población. Y eso a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque a veces, como dice aquel dicho sobre los sociólogos, parece que estamos en el caso de la mosca en la botella, ¿verdad? Una mosca dentro de la botella, vemos todo, observamos todo y tenemos que decirle, mire, salga para arriba, no choque contra las paredes. No, no es así. Nosotros somos parte de ese proceso y por lo tanto nuestras visiones y nuestras formas de ver tienen que ser como tú lo acabas de decir, y con eso cierro, Alexander, humildes para poder entender realmente a nuestra población, que sería lo fundamental, que pudiéramos tener capacidad de entender lo que la gente siente, piensa y quiere, ¿verdad? En nuestra sociedad. Gracias. Nada más eso. Cindy, veo que ahí está adelantado y un gusto, Cindy, adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias por las ponencias excelentes, aprendí un montón. Bueno, mi pregunta es más bien para el caso de El Salvador que de Nicaragua. ¿En qué momento creen ustedes que el proceso de paz y la implementación de los acuerdos dejó de ser un eje central de la política, tanto nacional como internacional? Si ustedes tuvieron que encontrar un momento, porque ahora se dice que el proceso de paz de los 90 ya no tiene relevancia, es el discurso de Bukele y de muchos, pero ¿en qué momento esto ocurrió? Y si no toma mucho tiempo, ¿por qué? Gracias. Ok, mientras se animan, Cindy, estamos trabajando en el proyecto de una cuestión y yo particularmente estoy trabajando el tema de las relaciones entre cambio social, élites y bueno, y crisis en Centroamérica. Y en El Salvador yo sostengo que hay que revisar el proceso de paz con ojo crítico, ¿no? Como se dijo, hay que hacer una lectura crítica de lo que pasó. Porque yo creo que ahí, en mi opinión, hay por lo menos 3 fallas de origen del proceso salvadoreño que hacen que la democracia sea frágil y después, y con una democracia frágil, como dice Salvador, obviamente es difícil construir hacia nada más. Uno, está en las mismas negociaciones de paz, ¿no?
en el carácter, en el pacto, como le llama Manuel en algunos casos, en las mismas negociaciones de paz de El Salvador. Ahí ocurren dos cosas que, en mi opinión, tienen una repercusión enorme cómo se construyó El Salvador. Uno es la victoria estratégica de Arena y de las élites económicas en imponer de que la parte económica queda fuera de la negociación. Desde ese momento se diferencia, hay una diferencia radical donde la economía va por un lado, una reforma neoliberal, y por el otro va una reforma política en la línea democrática. Y en ese momento, esa separación entre economía política que fue negociada es uno de los grandes problemas que tenemos en El Salvador. El otro punto, me parece a mí, hay otros más, no quiero, pero el otro punto, como vos pedís puntos específicos, yo creo que es al final del periodo de Cristiani, ¿no? Y el ascenso de Calderón Sol. ¿Por qué? Porque en ese momento ocurren varias cosas que estaban pasando en el mundo. Uno, el repliegue de la comunidad internacional de El Salvador, ¿no? Hay libros, hay lecturas, hay estudios donde dicen la comunidad no solo se comienza a alejar porque lo daban como un éxito, sino porque la prioridad en el mundo habían cambiado. Y entonces la comunidad internacional se aleja políticamente, deja de hacer gestión política y se aleja económicamente. Y entra el tercer factor que me parece bien, que no es posible entender El Salvador ni en Nicaragua, ni la posibilidad de resistencia de los regímenes políticos, si no te entendés el fenómeno de las remesas. En El Salvador es en el periodo de Cristiani donde las remesas comienzan a duplicarse, triplicarse, cuantuplicarse, y ahí, a partir de ahí, la historia es otra cosa. Pero de nuevo, tenemos esta relación complicada entre economía y política. Solo para poner el ejemplo, la famosa frase que en Centroamérica duró 100 años, ¿no? En Centroamérica, cuando el café va bien, la economía va bien, y cuando el café va mal, la economía va mal, eso simplemente dejó de funcionar desde los 90. Y por lo tanto, la economía, los gobiernos tienen un margen de maniobra mayor para lidiar con los problemas económicos a partir de la entrada de remesas. Entonces, hay elementos fundamentales que podemos seguir hablando, pero yo creo que hay momentos críticos, contingentes, que hay que estudiarlo. ¿Alguien más? Tenemos 3 minutos. En todo caso, les agradecemos muchísimo. El próximo que tenemos en junio vamos a tener 2. Desde ya los invitamos a estudiar el caso de Costa Rica y Panamá, que son complejos siempre, ¿no? Para ver cómo se expresa la crisis democrática y esta tendencia internacional en esos dos países. Y si es cierto que todavía continúan siendo excepcionales en este tema o no. Ahí vemos un tema interesantísimo y vamos a cerrar a fines de junio con el caso de Honduras. Que Honduras es interesante porque, y lo dejamos a propósito de último, porque hay un gobierno, al igual que en El Salvador en la primera, que llevaba un proyecto de cambio social y jugar en el marco de las reglas democráticas, y vemos los serios problemas que tiene, que el caso de Honduras está levantando el eterno tema, ¿no? ¿Hasta dónde es posible avanzar en el cambio social en Centroamérica en el contexto de economías controladas por élites y en el contexto de democracias frágiles que a veces, en lugar de promover el cambio social, lo obstaculizan? Tenemos esos dos casos. Vamos a hacer invitaciones para junio y no me queda más que agradecerles. Estamos muy contentos y ojalá que nos sigan acompañando. Y gracias, por supuesto, a los ponentes y a todos los participantes. Hasta pronto, entonces. Cuídense mucho.